tenemos aquí el programa de compasión y compasión, para que aprendamos muchas cosas, para que nos llevemos con contenido de valor, cosas interesantes para mejorar nuestra vida, para mejorar las relaciones humanas, para mejorar la salud física, mental y emocional. Y para eso hoy hemos invitado a una terapeuta de medicina tradicional china, Paloma Ye. Paloma, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Y muchísimas gracias por haber venido al programa, aceptar la invitación. Gracias a ti. La medicina tradicional china. Yo tengo muchas curiosidades con ese tema. Tiene más de 3000 años de antigüedad. Sí. ¿Y no se ha equivocado todavía? Bueno, tiene su prueba y error, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que es una disciplina médica sistematizada más de 2000 años y bueno, pues tiene ya todo el diagnóstico, esos ensayos clínicos hechos durante miles de años y con millones de chinos, ¿no? Claro, millones de chinos y el resto del planeta. El resto del planeta, sí, ya... aunque España ha llegado un poco tarde, pero ¿sí? Está bien, está bien. Sí, sí, en Estados Unidos parece que se anticiparon un poco más, ¿no? Sí, eso que les llegó como a través del yoga y no sé qué, y ya la medicina china. Eso es. ¿Y en España la gente qué aceptación va teniendo? ¿Cómo lo ves tú en tu clínica? Pues yo los últimos 5 años te diría que hay una aceptación cada vez mayor. Sobre todo porque en nuestro centro se nota que hay un porcentaje muy alto de gente que viene a principio con problemas de que con la medicina alopática no consigue solucionarles. Entonces viene por desesperación. Ah, qué pena, ¿no? Sí. Porque claro, ahí ya llegan... Sí, pero ya con el tiempo empieza la gente a tener el concepto ya de prevenir, de equilibrar. Muy bien. Entonces es verdad que ha cambiado el panorama. ¿Pero qué viene antes? ¿Que por desesperación ha llegado a vuestras manos y de repente resuelves el tema y entonces se hacen adictos? ¿O que dicen, oye, yo he escuchado que esto es preventivo, voy a... ¿no? Creo que todavía hay un porcentaje muy alto de personas que viene por que la medicina alopática no la ha conseguido arreglar. Entonces, enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿no? Que tenga un dolor crónico largo, que tenga que estar tomando antiinflamatorios constantemente y que afecta a nivel digestivo. Pues ya ahí la medicina tradicional china nosotros tenemos un enfoque diferente, porque nosotros vamos más a lo que es la causa, ¿no? De ese dolor, esa raíz, de dónde viene. Entonces, si conseguimos llegar a esa causa, entonces conseguiremos de verdad quitar ese dolor. Vale. Hablando de causa-efecto, sí. Claro, la medicina alopática, como tú dices, se va al síntoma. Si sí. yo llego con un dolor de hombro terrible porque ya es que está agarrotado el músculo y tal, van y te ponen un antiinflamatorio, un no sé qué, bueno, eso es. Y nada más que atienden el hombro. Eso es. Pero claro, es que a lo mejor yo llevo 2 años con un problema que me estresa un montón y mi lectura corporal o mi movimiento corporal es de encogerme porque siento miedo, porque estoy insegura. Sí. Y claro, el primer síntoma ha sido el hombro, pero esto viene de pensamientos, de estrés, de una situación, de un entorno tóxico a lo mejor para mí, ¿no? Sí, sí, porque en la medicina tradicional china al final el estado físico, mental y emocional va junto. Entonces hay que mirar la persona en conjunto, porque ese dolor puede ser que al principio es un daño que se ha hecho daño por un traumatismo, pero a lo mejor es un daño después, es por una insuficiencia de riñón, por ejemplo. ¿Cómo puede estar relacionado un traumatismo con riñón? Pues el riñón, por ejemplo, es donde se almacena la energía. Entonces, si una persona si tiene un estado de ánimo muy decaído, ¿vale? Pero durante mucho tiempo prolongado, desgasta mucho el riñón. Y la esfera del riñón tiene que ver los huesos, tiene que ver con todo el músculo esquelético. Entonces, allí habría que mirarlo. El riñón, según tengo entendido, que estudié un poquito en mi tiempo, en mi momento, es el miedo, ¿no? Sí, es el miedo. Y cuando hay un quiste renal es miedo enquistado, o sea, ya lleva ahí mucho tiempo, ¿no? Sí, porque el riñón, vamos a ver, es la base dentro de todo el sistema de los órganos.
Es decir, es donde se almacena la esencia, lo que es la energía vital, es el arraigo, es el sostén de todos. Por tanto, si una persona tiene miedo, ¿vale? Eso es porque el riñón está insuficiente. Entonces, por eso cuando tenemos miedo también nos pasa que tenemos temblores, ¿no? En las manos, en los pies, va hacia abajo, porque esa energía es descendente, o sea, va hacia abajo. Entonces, no sostiene bien el riñón, ¿vale? Por eso está el miedo. O cuando hay unas alteraciones urinarias, por ejemplo, cuando tenemos mucho miedo, se nos puede escapar a veces la orina, ¿no? Entonces, eso también viene porque el riñón no sostiene bien, ¿no? Tiene que ver entonces con el cortisol. Si yo siento Sí. miedo, disparo y meto en todo mi torrente sanguíneo el cortisol, que si lo hago de forma cronificada, porque el miedo lo tengo aquí constantemente, claro, el miedo daña el riñón, pero porque el cortisol lo está filtrando constantemente el riñón, ¿no? Es que, claro, nosotros hace miles de años hablamos un lenguaje de hace miles de años hablando de insuficiencias de riñón, pero en realidad esa insuficiencia de riñón tiene que ver con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, que es todo el eje, efectivamente, que tiene que ver con el cortisol. Lo que pasa es que todo ese mecanismo, obviamente, hace miles de años no se conocía, ¿no? Qué bueno. Y, por ejemplo, Paloma, el cortisol parece que afecta directamente a los riñones. Y el hígado concentra la ira, la rabia. ¿Y cómo le llega? ¿Cómo lo afecta la rabia, la ira acumulada, el malestar? ¿Cómo afecta al hígado? Así como el riñón parece ser que es más el cortisol, ¿al hígado el qué? A ver, nosotros el día a día cuando estamos estresados, ¿vale? O cuando estamos enfadados, cuando hay algo que no nos gusta, se produce un bloqueo de chi, de energía en el organismo. Ese bloqueo de chi se produce en primer sitio, es en el hígado, ¿vale? Entonces, ese bloqueo de chi de hígado produce esa irritabilidad, y entonces lo que hace es que se desgasta mucha energía. Y entonces otra vez digamos que gasta esa energía que está en el riñón. Y además es que el riñón es el padre-madre de todos los órganos. Es decir, es el padre yin de lo que es del hígado y es la parte yang del bazo, con lo cual está muy interconectado todos los órganos. En medicina china también el páncreas es de los órganos, ¿cómo te diría?, más indefensos, como que se conoce menos y cuando da la cara es fulminante. Es que páncreas en la medicina tradicional china no lo contemplamos. No lo contemplamos. Lo metéis más en todo el sistema digestivo, ¿no? Eso es. Nosotros lo tenemos más a nivel lo que es el bazo y estómago, que es el elemento tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que el hígado cuando está mal, cuando estamos enfadados, frustrados, hay una alteración directa del elemento madera, que es el hígado, al elemento tierra, que es el bazo y estómago. Vale. Por eso cuando estamos nerviosos, nos duele el estómago. Cuando estamos enfadados, ojo, no hay que comer, porque te va a sentar mal el estómago. Qué bueno, qué bueno. Y pues mira, te voy a contar una anécdota de una vecina que yo tuve hace mucho tiempo, que me decía constantemente, porque, bueno, todo esto es la información que tengo yo, que en lo que es el sistema digestivo son preocupaciones, son problemas que no se digieren bien, por eso mismo, porque te enfada, porque lo sientes como una injusticia y todas estas cosas, ¿no? Bien. Como yo conocía un poquito, pues esta vecina venía y me decía, es que mi cuñado está muy malo, mi hermana está muy preocupada. Y todos los días, ¿cómo está? Mi cuñado está malucho, y de un día para otro me dice, ¿se ha muerto? Y le digo, pero entonces estaba muy mal. Y dice, mira, es que la verdad no lo hemos contado, pero era un cáncer de esófago. Y me salió, aquí la estudiante nueva de medicina china, me salió como, pues pobrecillo, tendría muchas preocupaciones y muchos temas que no estaba digiriendo bien. Se le cambió la cara y me dijo, ¿tú cómo sabes eso? Y dije, yo no tengo ni idea de nada. O sea, que de repente es como que se desveló un secreto familiar. ¿La medicina china es un poco indiscreta en ese sentido? Cuando tú de verdad sabes qué emoción enferma, qué órgano
¿Puedes saber qué historia va detrás de todo eso? Sí, sí, sí. En la medicina tradicional china se estudia las 7 emociones. En realidad son 5, pero bueno, son 7. Y el caso es que cada emoción corresponde a un órgano determinado. Entonces, cuando hay tristeza, corresponde al pulmón. Cuando una persona que tiene esa obsesión y que es muy reflexivo y le da muchas vueltas, ahí afecta al bazo, ¿vale? Además, es muy curioso porque un paciente que viene y le da muchas vueltas y dice, es que no me puedo quitar la cabeza, ¿no? El pensamiento, seguramente tendrá una insuficiencia de bazo y estómago, seguro. Vale. Entonces, eso por un lado, y luego la ira tiene que ver con el hígado, el miedo tiene que ver con el riñón y la tristeza con el pulmón. ¿Y el corazón? El corazón, la alegría. Pero no la alegría, digamos, la normal, sino cuando hay una alegría desmesurada, es cuando hay un exceso de alegría, ¿vale? Afecta al corazón. Exceso de alegría, vamos a entenderlo como algo que, a ver... Euforia, es una euforia un poco descontrolada. Exagerada. Eso es. Como para disimular algo, para ocultar algo, ¿no? Eso es. Ay, qué complicadito, ¿eh? Entonces, dices, venga, voy a hacer por sentirme muy bien, pero si te sientes demasiado bien y no es real, cuidadito. Sí. Pues qué interesante es que la gente pueda detectarse, por ejemplo, oye, que es que estoy teniendo muchas cistitis, muchas infecciones de orina, ¿no? Y saber que, oye, que detrás estás arrastrando un miedo, una desconfianza, que hay algo que te sientes muy indefenso, ¿no? Y entonces a lo mejor van directamente a su problema. Qué bueno sería que lo supiera todo el mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que es mucho más complejo. Claro, me imagino. O sea, están estas emociones detrás de esos órganos, pero también como están interconectados entre sí, entonces no solo ese riñón, a lo mejor además hay otro órgano que está afectado, porque cuando produce esos desequilibrios en el organismo, nosotros hablamos de los 5 elementos de la naturaleza, que corresponde a los 5 órganos del cuerpo. Entonces, con tal de que cuando uno se produce ese desequilibrio, va afectando a otros órganos. Ah, claro. Entonces, a lo mejor nosotros en el tratamiento tenemos que preguntar muy bien todas las sintomatologías, todos los síndromes y luego después hacer el diagnóstico, que seguro que es con la mayoría de los órganos hay que trabajar. ¿Y hacéis la pregunta de cómo te sientes últimamente? ¿Has tenido algún problema? Desde luego. Eso habrá que preguntarlo también, ¿no? No Desde solamente luego. los síntomas. Mira, desde el momento que la paciente o el paciente entra por la puerta, tú ya estás haciendo un escaneo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bueno. Y nosotros hacemos un escaneo del Zen. ¿Qué es el Zen? A ver. El Zen es el espíritu. Ay, qué Es bonito. el, digamos, el alma, es el reflejo del alma, ¿vale? Es decir, y es un elemento que está asociado al corazón. Por eso, muchas veces cuando ese Zen es como muy apagado, eso quiere decir que a esta persona le pasa algo, ¿eh? O cuando está como demasiado eufórico, también. Los extremos no... Eso es. Y que le va a afectar luego, por supuesto, el insomnio, le va a afectar a muchísimas cosas le va a afectar. O sea que tú, ya por el lenguaje corporal, ¿no? Eso es. Si viene un poco más hundido, si viene... Eso ya ahí es. le estás haciendo el escáner, ¿no? Eso es. Qué maravilloso. Es interesantísimo. Cuando llega gente, lo que tú dices, que ya está no desahuciada por la medicina más conservadora, ¿no? La alopática, pero viene bastante tocado, ¿la medicina china tiene los recursos de verdad para sacarlo adelante? Depende. O sea, yo creo que la medicina tradicional china al final es una herramienta más. Yo nunca digo de sustituir otras terapias, ¿vale? Porque dependiendo de qué enfermedades, pues obviamente yo creo que hay que mirarlo en conjunto. Pero no obstante, es verdad que el organismo, cuando nosotros enfermamos, son por los desequilibrios que hay en el organismo. Y que además no le damos la importancia, entonces se va alargando y se va acumulando. Hasta el final el cuerpo explota. Entonces, en la medicina tradicional, ¿en qué consiste? Lo que va a hacer es, digamos, reajustar, recalibrar, es equilibrar, poco a poco, y hay que ir muy despacio.
¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo es el protocolo? Pues mira, por ejemplo, un caso, si fuese una persona, una mujer, por ejemplo, que tenga, pues por maltrato, que venga emocionalmente muy hundida, por ejemplo, nosotros al principio siempre vamos a dividir en 3 fases. La primera fase va a ser una fase de regulación. O sea, es decir, tenemos que ser muy suaves. O sea, no podemos ni hacer estimulaciones muy fuertes. O sea, le tenemos que dar esa seguridad. Primero vamos a, digamos, a desbloquear los bloqueos que tiene. Esa es la primera fase. La segunda fase ya podemos ir un poco reconstruyendo todo, ¿no? Armonizando todos los órganos, porque obviamente esta persona está afectado a todos los niveles. Está bloqueada pero literal. Literalmente. Entonces hay que trabajar pues con ese insomnio, con esos dolores que tiene, es básicamente psicosomáticos, ¿no? O hay que trabajar en la parte digestiva, porque seguramente tendrá malas digestiones o alteraciones de regla, por ejemplo. Entonces, ya la tercera fase es, digamos, la consolidación. Ahí ya tenemos que reforzar muy específicamente lo que es en el riñón. Es ese arraigo, ese sostén, es decir, para que no recaiga. O sea, al final siempre los riñones los tocáis de alguna forma. El riñón, de hecho, en todas las fases yo creo que siempre va a haber que lo vamos a ir tocando, pero quizás el papel primordial, digamos, de la tercera fase va a ser el riñón. Fíjate tú que yo tengo 2 hijas, se llevan 3 años, y yo la verdad es que cuando estaba con la segunda recién nacida, yo me vi desbordada, pero desbordada. Estaba recién llegada a Madrid, no conocía mucha gente, me habían botado del trabajo con el segundo embarazo, o sea, una situación que me desesperó muchísimo. Yo tuve varias cistitis repetitivas y no había manera, no había antibiótico que me lo quitara. Y esos son riñones. Son riñones. Eso que estaba viviendo yo, una situación de pánico, ¿no? De verme... Claro, claro. Es que sobre todo, vamos a ver, en los partos, además, se pierde mucha esencia. Vamos a ver, el riñón es donde se almacena, digamos, el ADN, ¿no? La esencia, la energía vital. ¡Qué bueno! Es importantísimo, porque al final, es como dije al principio, es el padre y madre de todos los órganos, porque es como que les van a sustentar esa energía para que pueda funcionar. Es el motor del organismo. Fíjate. ¿Qué pasa? Durante los partos se pierde mucha sangre, se pierde mucha esencia, entonces los riñones se quedan debilitados. Por eso en China es tan importante esa cuarentena, que le llaman que las mujeres son unas emperatrices porque no hacen nada. ¡Qué gusto! Y a ver si lo hacen aquí también. Claro, claro, porque ahí es donde tenemos que tonificar el riñón, tenemos que nutrir la sangre, tenemos que hacer que todo el organismo se vuelva a la normalidad. Entonces no me extraña que estuvieras desbordada de muchas formas. Sí, no me sentía apoyada, digamos, ¿no? Y Eso no había antibiótico que lo quitara. No se me ocurrió ir a medicina china, porque te estoy hablando de hace 30 años. O sea que sí, yo creo que para entonces no había todavía aquí nada de eso. Paloma, mira, hay una frase que he recuperado leyendo cosas de medicina china y dice, el mejor médico no tiene pacientes. Eso es. Porque claro, lo que tú dices es que esto es preventivo. Sí, totalmente. Vale, ¿y cómo hacéis la prevención? O sea, una persona cualquiera, un poquito así con curiosidad, dice, venga, me pongo en manos de Paloma, que me haga un escáner, ¿no?, de todo, y entonces, ¿qué empezáis? ¿A dar complementos? ¿Cambiáis la alimentación? Mira, te voy a contar una cosa. Hay un tratado de medicina tradicional china muy antigua, que es el canon interno del emperador amarillo. Hace miles de años ya hablaban de Yangshen, que significa nutrir la vida. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es nutrir la vida? Pues al final es tener unos buenos hábitos, el saber alimentarse bien, el saber moderar las emociones, saber adaptarse a las estaciones, etcétera. Que al final es el autocuidado que nosotros hoy en día llamamos, ¿no? El autocuidado. Pues así, o sea, hay que empezar desde la nutrición. La nutrición es fundamental, es la base de todo. Y después hay que reajustar esos desequilibrios que tenemos en el organismo, por ejemplo, con la acupuntura. Y luego tenemos otra herramienta muy importante en la medicina tradicional china, que es la fitoterapia, que es la terapia con las plantas, porque tenemos miles y miles de materia médica
que son fórmulas que puede ser que tenga 40, 50 plantas juntas, ¿vale? Que es todo, digamos, para armonizar, para equilibrar el organismo. Y luego, por supuesto, que ahora ya lo conoce mucha más gente, que es el Qigong y el Tai Chi. Que yo sí me explico a mis pacientes que al final la acupuntura, yo les punturo esos puntos, pero cuando ellos hacen el Qigong o Tai Chi, lo que hacen es que ellos mismos, cuando se mueven esos movimientos, están desbloqueando esos puntos, esos canales que están bloqueados, y que viene muy bien también. Es decir, hay una parte física y hay una parte mental. Qué bueno. Sí. Mira, lo que has dicho del autocuidado, Paloma. Sí. Me voy a meter en un jardín que no es el mío, pero entiendo por lo que has dicho que la cultura china, digamos, no trabaja la culpa. Es decir, no genera culpa en las personas, porque si desde pequeño te están diciendo es un deber cuidarte, sentirte, darte lo que necesitas. ¿Tú sabes lo que dice, por ejemplo, más la religión católica y todo eso? Que tú no, que tienes que cuidar a los demás y que tienes que aguantar mucho y que tienes que ser muy generoso. Y en esa entrega que piden, que ya se hace cultura, pues son muchos años de religión, pues la gente está muy enferma realmente, porque no se dan el permiso de priorizarse. Entonces vuestra cultura, hay una cultura de priorizarse que aquí podría entenderse como egoísmo, y lo entendéis como un autocuidado necesario para tener buena salud. Totalmente. Fíjate, ¿eh? Sí, sí, porque si no te cuidas a ti mismo, no vas a poder tener la capacidad de cuidar a los demás. Pero vamos, es que estamos al revés aquí. Sí. Estamos al revés, qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues a ver si salen clínicas como la tuya por todas partes, sin perder de vista la medicina alopática, que como dice Paloma, oye, ahí ha hecho muchas cosas buenas y tiene muchos recursos que a lo mejor la medicina china no puede llegar, no puede cumplir, ¿no? De alguna forma. Mira, Paloma, ahora me gustaría que te implicaras un poquito tú personalmente. Y este programa, que mi lema es que nunca falte tu sonrisa, porque nos cuesta muchísimo trabajo sonreír, no nos permitimos, muchas veces da hasta vergüenza, ¿no? Es como, ay, que vas con la sonrisa pareces tonto. No, por favor. Pues yo he basado el programa en dos pilares que para mí creo que son fundamentales para que nos llevemos mejor, para que seamos más felices, para fomentar la comunicación entre nosotros de forma bonita, que es, tú ya has dicho una, que es la compasión hacia sí mismo, que es la autocompasión, que hoy hemos aprendido mucho, que esto hay que apuntarlo, todo el mundo, nos tenemos que cuidar. Y luego el aliviar también, a su vez, el sufrimiento ajeno, que sería la compasión con los demás, que de alguna forma también lo estabas explicando. Cuando yo estoy bien, entonces puedo atender a los demás. ¿Y tú qué incorporarías así? Danos, pues mira, yo creo que haciendo esto y esto estamos cumpliendo con esa parte de la compasión. Yo creo que es muy importante tener la aceptación. ¿De uno mismo? De uno mismo. Y de lo que te está ocurriendo. Y de lo que te está ocurriendo. ¡Wow! ¡Qué bueno! Es importante,sísimo. Trabajar la aceptación, ¿no? Sí, porque muchas veces es como que nos afecta mucho, ¿no? Todo, ¿no? Pero es que yo siempre digo, en la vida en realidad hay dos cosas importantes realmente, hay que relativizar. ¿Cuáles son esas dos cosas importantes para ti? Pues mira, uno es cuando uno nace y otro es cuando uno muere. ¡Anda! No hay más. No hay más. Entonces yo creo que con eso, todo lo demás, yo creo que tenemos que priorizar y tenemos que saber realmente lo que es importante. Pero sobre todo la aceptación yo creo que es muy importante. Aceptar de lo que somos y aceptar de cómo son los demás. Y no pretender que la gente sea de la misma manera que tú. Que sea como a ti te gustaría. Eso es. Que ocurriera lo que a ti te viene bien. Eso es. ¿Que no te viene bien? Bueno, en la aceptación entiendo, Paloma, que
Claro, al aceptar no te enfadas, porque el enfado es una energía muy negativa. Te está colapsando, te está bloqueando. Entonces, bueno, pues no nos enfadamos, aceptamos lo que hay, ahora nos remangamos y decimos, ¿y ahora con esto qué puedo hacer? Es decir, no quedarme con eso que me duele o que me hace tanto daño. Buenísimo, aceptación. Y luego otra cosa, Paloma. La segunda parte es compasión, pero vivir la vida con pasión. Sí. Porque yo creo que para nacer y morir bien, entre tanto, pues sería muy bueno que cada uno localizara aquello que le hace muy feliz, aquello donde pierde la noción del tiempo, porque es que le llena el alma y que sobre todo hace que dé lo mejor de uno mismo y le dé significado a su vida. Porque entre nacer y morir hay mucho tiempo como para no encontrar lo que verdaderamente te motive. ¿Qué puntito nos darías tú así para decir, mira, puedes descubrir tu pasión o lo que sea? A ver, cuéntanos. Yo creo profundamente que cada uno tenemos un propósito de vida. Nosotros nacemos y cada uno tiene su propósito. Yo animo a todos los jóvenes que busquen ese propósito, porque estamos de paso. ¿Y cómo lo buscan? ¿Cómo lo puede lograr con la de interferencia, de distracciones que hay? ¿Cómo de repente dice, ay, pues que a mí me gusta pintar y no me da cuenta? Pues hay que tener inquietudes, hay que ser proactivos, y yo creo que hay que ser curiosos en la vida. Realmente tenemos un propósito, ¿verdad? Yo también lo creo, pero lo creo, vamos, yo sabía cuál era mi propósito desde pequeña, pero ¿qué pasa? La familia, un desastre horrible y entonces no te concentras, te pierdes en el camino, luego vienen obligaciones que te las tomas como si no cumplo con esto me quedo sola o infinidad de cosas. ¿Cómo podemos desde la medicina china mantener eso que te mueve por dentro, que no te estás dando permiso, pero tú dices, es que a mí esto no termina de salir, pero esto sí, y lo voy a hacer a pesar de que no le gusta a los demás, a pesar de que no me acepten, de que me rechacen? ¿Cómo podemos tener esa fuerza para decir, voy a tirar para adelante, pase lo que pase? Pues mira, yo creo que de verdad que uno tiene que pensar que tiene que ser como en el agua, y volvemos al riñón. El riñón, el elemento, el agua es el elemento del riñón, ¿vale? Entonces hay que dejarse fluir. Es decir, en la vida, si llegas al río, hay piedras, vas a bordear y vas a seguir. Y entonces te vas encontrando en el camino obstáculos, pero vas a tener que seguir. Y al final llegarás al mar. O sea, lo que no hay que hacer es, digamos, poner barreras, ¿no? Y yo creo que simplemente hay que dejarse fluir como el agua. ¿Volvemos a la aceptación? Sí. Eso Estoy en mi propio río, pero hay piedrecitas que me molestan y voy a aceptar que están ahí y las voy a pasar como pueda, ¿no? Eso es. Claro, aceptación nuevamente. El otro día hablaba con uno de los invitados y le decía, creemos que cuando perdemos algo, cuando está ocurriendo algo que no nos gusta, que no nos viene bien, hay que hacer como pasar las etapas de un duelo, ¿no? Porque en realidad es una pérdida, es una contrariedad en nuestra vida. Y yo le decía, sí, y llegamos a la aceptación, que es como la última etapa, ¿no? Sí. Y yo le decía, y hay otro momento muy importante, que es el agradecimiento. Sí, hay que estar agradezco que estuviera esa piedra, sí, porque gracias a que esa piedra estaba ahí, yo tomé una ruta alternativa que me hace estar donde estoy ahora, donde estoy fenomenal, ¿no? Desde luego. Yo creo que las cosas cuando pasan es porque tienen que pasar y cuando no es porque no. Es porque no. Sí. Está clarísimo. Está clarísimo, clarísimo. Si ves que te está chocando, no es ahí. Eso no es, insistas. Eso es. Fluye, descansa, reorganízate. Eso es. Y luego, pues observa y mira por dónde puedes. Sí. Y Qué te bonito puede llevar eso, una buena sorpresa, además. Y además te puede llevar una sorpresa. Sí. En esos casos también ocurre algo que a la gente le da mucho miedo. Sí. Que en esos caminos hay mucha gente que te abandona. Sí. Claro. Cierto. No estás haciendo y cumpliendo sus expectativas, sí, con lo cual se van yendo, ¿no? Bueno, no hay que tener miedo a eso, pero no hay que tener miedo a eso. Yo creo que al final el camino son etapas en el y los que te acompañan serán las personas que de verdad tienen que estar a tu lado. Y los que no,
es porque es así. Claro, pero eso es muy duro de entender, porque Sí. la gente se apega mucho. Sí. Hay un apego emocional de si esta persona se me va de mi vida, yo me muero. No nos morimos al final, no pasa nada, pero hay mucho miedo detrás de eso. Sí, La pues, soledad, el quedarte solos. Es que además la cultura china obviamente la medicina tradicional china, hay una parte de filosofía importantísima, que es el del Tao, ¿no? Sí, el Entonces, Tao. y el Tao te va a decir que es que nada es para siempre y nada permanece. Qué bueno. Lo único que permanece son los cambios. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a estos cambios. Y ya está. Qué maravilla, me quedo con el Tao. Lo único que hay en esta vida son cambios, ya está. Y tú tienes que irte adaptando a los cambios y así fluimos. Paloma, ay, muchísimas gracias. Mira, te voy a dejar ahí, ahí en tu cámara para que nos digas dónde está tu clínica Sí. y nos animes a ir para que vayamos conociendo mejor la medicina china. Fenomenal. Ahí tienes tu cámara. Hola, buenas tardes a todos. Mira, nosotros somos Wichao Wellness, estamos en la calle Corazón de María 78. Somos un centro de bienestar multidisciplinar que tenemos consultas pues de medicina tradicional china, de nutrición, hacemos masajes y luego tenemos una parte de meditación fantástica que es de Qigong y yoga. Y bueno, pues espero veros porque la verdad es que estamos encantados con nuestros pacientes porque la verdad es que son ellos los que nos anima a aprender y a mejorar cada día. Muchas gracias. Ay, gracias a ti. ¿Cómo se despiden los chinos? ¿Así también? Se despiden así, ¿Así? Y hacemos Una inclinación. así. Muchísimas gracias. Gracias. Y aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Hasta Lourdes. pronto, Hasta muchísimas luego. gracias. Y nosotros nos vemos el martes que viene, como siempre, aprendiendo, tomando nota de cosas para mejorarnos, para mejorar las relaciones en compasión y compasión.